encontrar que Dios eligió a su iglesia y Dios eligió de la humanidad a diferentes hombres y mujeres para ser salvos. Ahora, la ventaja que esto tiene es que la Biblia dice que Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios a toda la raza humana tiene en su corazón el deseo de salvarlos. Quiere que se salven, pero Dios de toda la raza humana también ha elegido a una parte, una porción de esa raza humana para poder revelarse a ellos, para poder revelarles su consejo, revelarles su voluntad, revelarles su propósito y manifestarse a través de ellos, ser usados por Dios para transformar realidades y que Dios sea evidente en este tiempo, en estas temporadas. No cabe ninguna duda que Dios también ha prefijado el orden de nuestros tiempos, los límites de nuestra habitación. Entonces la elección es un patrón constante divino. Dios siempre está eligiendo, Dios siempre está seleccionando, Dios siempre está haciendo una especie de filtro para poder tener todas sus cosas encaminadas en su propósito. En medio de todo ese propósito que el Señor ha establecido para con nosotros, es claro que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Dios nos conocía desde la eternidad. Para Dios no existe un punto de inicio, un punto final. Dios habita la eternidad, dice la Escritura. Por eso pudo elegirnos antes de la fundación del mundo. Y Dios ha predestinado este tiempo para que nosotros empecemos a manifestar lo que realmente nosotros somos como hijos de Dios. Por eso me encanta que el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar en este texto de esta elección, dice: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú eres un elegido. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Te eligió para que le conozcas. Te eligió para desarrollar en ti el propósito que Dios tiene. Te eligió para poner en ti sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus recursos, su poder, su unción. Y que podamos en esta temporada manifestar a Dios. Por eso Jesús pudo decir: venga a nosotros tu reino. Porque van a haber semillas de reino en esta tierra que lo hagan visible, que lo materialicen, que lo hagan evidente en este tiempo. Dios te eligió para eso. Ahora, mientras estamos elegidos, es muy interesante que la palabra elegir, quiero que la anote por favor. Es la palabra griega eklego, con K, eklego. Y esa palabra eklego significa entresacar, seleccionar. Significa elegir para sí mismo, no implicando necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido. Dios nos elige para sí mismo, aunque eso no implique que Él ha rechazado el resto de las personas que no está eligiendo. ¿Me está siguiendo hasta allí? Sino elegir con las ideas subordinadas de bondad, favor o amor. Dios sigue extendiendo su bondad, Dios sigue extendiendo su amor, Dios sigue extendiendo su favor sobre aún una raza que Él o un linaje que Él no ha elegido, que lo mantiene allí y que sigue mostrando a través de la elección, a través de ti, a través de la persona que tienes a la par, la bondad, el favor y el amor de Dios para con aquellos que pueden decir: yo también quiero ser elegido. Ok, Dios también te va a elegir. Pero que tú puedas entender que Dios hace una selección para mostrarnos. Dios hace una selección para marcar una diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el reino. Dios nos selecciona para poder mostrarnos. Por eso la Biblia establece: Dios nos creó para alabanza de su gloria. Que cuando el resto de la humanidad pueda vernos, alabe al Señor y le dé la gloria y diga: wow, lo bueno que Dios hace con una persona que elija. Me encanta que la Biblia también establece que Dios nos predestinó. La palabra predestinar es la palabra griega proorizo. Proorizo, que significa pro, antemano, y orizo, que significa, de ahí viene la palabra horizonte. La palabra horizonte es una línea que separa, o una línea de llegada. El horizonte, algo a la cual se le apunta, algo que es visible. La palabra proorizo significa determinar de antemano, predeterminar, predestinar, fijar un horizonte anticipadamente,
denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos del conocimiento anticipado de Dios. Entonces Dios nos eligió y nos dio un destino previo. Nos dio una meta, nos dio un punto para llegar, nos dio un propósito a lo cual apuntarle. Y los hijos de Dios tenemos que tener esos dos conceptos claros. Que ha sido elegido y ha sido predestinado. Ha sido elegido antes de la fundación del mundo y ha sido predestinado para un propósito. ¿Cuál? Ser hecho un hijo de Dios. Ser adoptado como un hijo de Dios. A través de lo que Jesucristo, el unigénito del Padre, hizo aquí en la tierra, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces es fundamental que entendamos este principio. Tú fuiste elegido, pero también tienes un destino previo que Dios marcó. ¿Cuál? Ser adoptado como hijo de Dios. Ahora, ser adoptado como hijo de Dios también tiene otras ventajas. Dios revela y manifiesta su voluntad a los que son elegidos y a los que tienen un destino previo. Por eso dice, nos dio la revelación del conocimiento, del misterio de su voluntad. También dice la Escritura que a través de ser adoptados hijos tenemos un derecho. Y el derecho es a tener la herencia que el Padre tiene para nosotros como sus hijos. En la antigüedad, cuando usted habla de la palabra adoptado en este tiempo, usted piensa en un bebé, usted piensa en un niño. Pero en la antigüedad, los griegos y los hebreos no buscaban infantes para darles su herencia. Buscaban una persona adulta que fuera digna de recibir lo que esta persona había acumulado durante toda su vida, porque no había dejado descendencia biológica. Entonces, ¿qué hacían estas personas que tenían una herencia? No se podía perder, no se podía quedar ahí en el aire. Elegían un heredero. Usted recuerda cuando Abraham se queja con el Señor recibiendo la promesa, anda delante de mí, sí, perfecto. ¿Y qué le dice a Abraham? Señor, pero ¿qué más me vas a dar? Si mi heredero va a ser Eliezer, el de Damasco. Él sabía que tenía que adoptar a Eliezer como su hijo porque no tenía descendencia biológica a la cual entregarle toda su herencia. Entonces lo que la Biblia está marcando aquí no es una adopción como la que nosotros conocemos, que decimos, no, voy a adoptar un niño y lo voy a criar, lo voy a levantar, le voy a enseñar mis principios. No. Está hablando de una persona que generó la herencia, puede considerar como digno de obtener todo el trabajo de toda la vida de esta persona. Para nosotros, Dios nos predestinó para ser hijos de Dios, para ser adoptados como hijos de Dios. Por eso hay una dignidad que Dios empieza a mirar y con la cual tienes acceso a su herencia. Tienes acceso al misterio de su voluntad. Tienes acceso a las riquezas de su gracia. A través de esa dignidad que Dios te puede valorar y decir, ok, ¿a quién le voy a entregar mi herencia? Al que adopte. Al que adopte como hijo y tendrá el derecho de ser un hijo de Dios, por lo tanto, heredero. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener tanta alegría por nuestra salvación, tanta alegría por nuestra elección, tanta alegría por nuestra adopción, tanta alegría por nuestra herencia, porque es algo maravilloso que el Señor ha hecho a favor nuestro, que nos tuvo por dignos de su llamado, nos tuvo por dignos de su salvación, nos tuvo por dignos de su gracia, nos tuvo por dignos de su herencia. Y cada uno de nosotros debe entender esto. Ahora, ¿para qué? Y ese es el propósito por el cual yo he diseñado esta enseñanza. Cuando le pregunto al Señor, okay, ¿para qué nos elegiste? ¿Para qué nos predestinaste? ¿Para qué nos diste herencia? ¿Para qué nos revelaste el misterio de tu voluntad? ¿Cuál es el propósito con el cual estás haciendo esto? La Biblia establece que esa elección tiene que marcar un factor diferencial. Para Israel, por ejemplo, Dios le dijo, me serás un pueblo único. Serás mi buen tesoro. Diferente a todos los reinos de la tierra. Tendrás una cultura, un lenguaje, unas prácticas muy diferentes a los del resto del mundo. ¿Está conmigo? Ahora, la iglesia como pueblo distintivo de Dios también, diferencial, como aquel linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También tenemos ese mismo propósito, un factor diferencial.
Tiene que notarse la diferencia entre un creyente y aquel que no lo es, entre un hijo de Dios y aquel que no lo es. Porque lo que se viene hacia futuro es una mezcla absoluta de lo que es las tinieblas con la luz. Y nosotros no podemos caer en este engaño tenebroso que se va a cernir sobre todo el globo terráqueo. Va a haber muchísima confusión y ustedes ya lo saben, lo hemos predicado por mucho tiempo. En estos últimos tiempos vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, que buscarán seducir a la gente a través de su palabrería para apartarlos de la verdadera voluntad de Dios, del verdadero reino. Vendrán muchas distracciones, entre ellas mamón. Le explicaba el viernes a mis docentes de escuelas de formación aquí en la casa. De los grandes peligros que en este momento podemos tener es el afán por las riquezas, donde mamón puede afectar nuestra conciencia y nos puede distraer de nuestro verdadero propósito y querer nuestra adoración para ella y no realmente darle nuestra adoración para Dios. Adquirir el éxito de manera natural no es la forma como Dios ha establecido que nosotros tenemos que hacerlo. Dios no se opone al éxito, de hecho se goza en la prosperidad de sus siervos. Pero Dios desea que haya una forma diferente como tú alcances éxito. No será bajo tu propia prudencia, será haciendo la voluntad de Dios. No será pecando, será siendo santo. No será manchando tu espíritu, será siendo puro, será siendo santo. Será buscando y agradando al Señor. Será de la manera como Él ha establecido, con el temor a Dios en nuestro corazón, que nos llena de sabiduría, que nos llena de habilidades, que nos llena de riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Entonces hay formas diferentes en que Dios puede estar operando. Ahora mire, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Vaya conmigo allá, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo del 8 al 10. Dice la escritura: no dejes de recordar a Jesucristo. No lo dejes de recordar. Descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien. ¿De quién? De los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este factor diferencial de la que habla el apóstol Pablo y por la cual nosotros tenemos que vivir, porque Dios hace diferencia entre su pueblo y aquel que no lo es. Dios sí hace esa discriminación. Va a traer que aquello que sea diferente sea perseguido. Va a traer que aquello que sea diferente sea estigmatizado, sea condenado, sea prejuiciado, sea ofendido. Y dice el apóstol Pablo: yo por ser creyente estoy sufriendo a modo de malhechor, hasta con cadenas, estoy aquí preso, aunque la palabra de Dios no está presa. Pero no debería estar preso. ¿Por qué? Por ser creyente, por ser diferente, por tener una fe superior en el buen sentido de la palabra, por mantenerme fiel, moral. Él no estaba preso por una falla ante la ley romana. No lo habían metido preso porque, qué sé yo, asesinó a alguien, robó o cometió un delito. No, simplemente porque predicó el evangelio. El ser diferente va a traer acoso, persecución, dificultades, problemas, estigma. Va a traer diferentes cosas que no son tan buenas. Y este es un mensaje que uno puede decir: ah, ya el pastor se metió por otro lado. Yo quería que me hablara de cómo iba a tener mi primer $1,000,000, pero rapidito, pastor, rapidito. Tengo una semana para hacerlo. Tengo tantas deudas que, mejor dicho, no está hablando Jehová, estoy inventándome algo por acá. Y dice el apóstol Pablo: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. La Biblia dice que tenemos una multitud de testigos que está atento a todas nuestras actividades. Y una de las cosas que tienen que tener los elegidos es carácter, para poder mantenerse en medio de las pruebas, en medio de las dificultades,
en medio de las persecuciones, en medio de no obtener lo que tú deseas, en medio de la crisis, y mantener tu fe y decir: Señor, aunque me mates, en ti espero. Señor, yo no me voy a mover de aquí, porque puedo yo desmayar si no creyera que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Pero no me importa qué me